Bienvenidos a la Saga Económica, un conjunto de videos dedicados a la ciencia económica que pretenden aportar al debate público y a la discusión de estos temas. Si quieres aprender conceptos básicos de economía desde cero, entonces sé bienvenido. Si quieres sugerir un tema para un video o quieres discutir un punto en específico, cuéntalo abajo en los comentarios. En este video aprenderemos tres cosas: qué es la economía, qué es la riqueza y cómo puede un país generarla. ¿Qué es la economía? La ciencia económica es la disciplina que estudia la manera que tiene una sociedad de organizarse alrededor de los medios de existencia. Los medios de existencia son los que le permiten a esa sociedad, como su nombre lo indica, existir. La gracia de esto es que esos mecanismos de producción que aseguran existencia se puedan volver a repetir, asegurando que esta sociedad pueda visualizarse a sí misma en el largo plazo. En palabras simples, lo que hacemos es estudiar qué es lo que hace esa sociedad para seguir existiendo y cómo las dinámicas de comportamiento de la gente se mueven alrededor de eso. Una de las cosas más interesantes de la economía y que la diferencian de las ciencias exactas como la matemática, por ejemplo, es que existe una variable de incertidumbre que es el comportamiento humano. Y el comportamiento humano, bien lo saben los amigos que se dedican a las ciencias sociales, hacen que todo sea muy impredecible. Por eso las encuestas de intención de voto nunca son 100% certeras y por eso también los experimentos psicológicos, aunque repliquen todas las variables, tienen una chance bastante alta de tener resultados dispares. Es verdad, eso sí, que los humanos tomamos decisiones medianamente racionales. Por ejemplo, si en una tienda venden 1 kilo de pan a $1 y en la tienda que está inmediatamente al lado venden el mismo kilo de pan a $20, lo más probable es que te compres el que cuesta 1. Ese comportamiento completamente racional, como si se tratara de una máquina tomando decisiones, es lo que se conoce como el Homo economicus. Pero investigaciones y libros como Misbehaving de Richard Thaler han demostrado con evidencia de que esa persona no existe. La verdad es que nuestras decisiones distan bastante de la lógica. El ejemplo de alejar físicamente el bowl de papas fritas para no comer más en vez de simplemente no sacar otra papa, o el experimento de los $100 repartidos injusta o justamente, son simplemente algunas instancias que demuestran que nuestro comportamiento no es completamente racional. Entendiendo eso, avancemos. ¿Qué es la riqueza y cómo generarla? Muchas veces hemos escuchado a los economistas decir que es necesario generar riqueza, que la pobreza se combate mediante la generación de riqueza, que tal país del mundo está en problemas porque detuvo la generación de riqueza. ¿Qué es eso realmente? La riqueza, por definición, es el concepto opuesto a la pobreza. Y la pobreza es el estado natural del ser humano. Durante la mayor parte de nuestra historia como humanidad hemos tenido que convivir con el hambre, la inseguridad, la insalubridad, la muerte temprana, la violencia, y muchos otros problemas. Solamente en la historia reciente hemos podido ponerle cierto coto a eso mediante la ciencia, la tecnología y básicamente las buenas ideas que mejoran nuestra calidad de vida. Y todo eso es posible y se consigue si es que primero existe la generación de riqueza. La riqueza es abundancia de recursos. Y con recursos nos referimos a bienes tangibles, físicos y también servicios. Como vemos, es una definición bastante amplia y es por eso también que la riqueza puede pertenecer, por ejemplo, a un individuo, un privado, como también a un colectivo o un país. En ese caso estaríamos hablando de riqueza nacional. Y por eso también la forma de medir la riqueza depende del tipo de riqueza que estemos hablando. La riqueza individual, por ejemplo, se mide mediante el patrimonio, que no es otra cosa que hacer cuenta como si vendieras todas tus cosas y cuantificarlas. Pero cuando hablamos de medir la riqueza de todo un país, que es lo que nos interesa para efectos de este video, existen varias maneras, pero una de las más utilizadas y eficientes es el PIB o el PIB per cápita. Sí, el Producto Interno Bruto. Y aquí la pregunta de rigor, lo que separa al tercer mundo del primer mundo. ¿Cómo generar la riqueza? La evidencia histórica y también internacional nos muestran que hay varias cosas que uno puede hacer para afectar positivamente el aumento de la riqueza. Una de ellas es la división del trabajo. Si tú y yo necesitáramos solamente tomates y papas para sobrevivir, lo más eficiente que podríamos hacer es que tú te dediques solamente a plantar tomates y yo me dedique solamente a plantar papas, y luego de eso intercambiáramos, en lugar de que cada uno plantara ambas cosas y luego no nos habláramos nunca más. La distribución del trabajo, vale decir que tú solamente seas neurocientífico y yo solamente sea periodista, es mucho mejor a largo plazo, porque eventualmente el resto de actividades van a ser ocupadas por otras personas. Yo, por ejemplo, no tengo idea de cómo armar una cámara y sin embargo
estoy utilizando una. Tú quizás no tienes la menor idea de cómo armar un sitio web y sin embargo estás viendo y escuchando este video. Al mismo tiempo, la distribución del trabajo tiene cosas muy positivas porque medianamente asegura una cierta paz social, porque necesito del otro, necesito de esa persona que sabe hacer algo que yo no y debo intercambiar con él. Ahora también tiene cosas malas, como por ejemplo que la ignorancia que cada uno de nosotros tiene, la cantidad de cosas que desconocemos, aumenta de manera exponencial en mucho menos tiempo, porque hay más gente que se está dedicando a trabajos específicos de los cuales nosotros no vamos a saber nunca. Ese punto da para un tema completo, quizás para otro video. Sigamos avanzando. Otro factor importante para aumentar la generación de riqueza de un país es asegurar la seguridad. Vale decir que las personas no tengan miedo de su integridad física. Para ponerlo en un ejemplo extremo, una persona que teme por su vida no está preocupada de producir ningún bien ni ningún servicio. Una persona que piensa que existe la posibilidad real de que su vecino lo mate, no va a estar pendiente de desarrollar sus habilidades ni sus talentos, sino muy por el contrario, va a estar pendiente de cuidarse y de evitar un posible conflicto. La seguridad es lo que le permite a las mentes sentirse calmas y comenzar a crear. Otro punto muy importante es la corrupción del país. De nada va a servir generar cantidades increíbles de riqueza si al final del día alguien se las roba. Y no solo eso, cuando otras instituciones siguen ese mal ejemplo y también se corrompen, aunque no manejen ningún dinero, afectan negativamente al ecosistema porque implantan un gen de inseguridad, un gen de desconfianza en las personas y en las instituciones, por lo que hace que todas las relaciones sean más ásperas. Y ese tiempo que yo invierto en no confiar en los demás tiene un impacto negativo en la generación de riqueza. Porque créeme que es muy distinto un país en el cual en cada reunión de negocios entran 3 abogados y 7 notarios versus otro donde todo se arregla entre 2 personas y un sencillo apretón de manos. Otro factor muy importante es la educación de la fuerza laboral. Si las personas de un determinado país solamente tienen conocimientos básicos, eso evidentemente que va a impactar negativamente en la generación de riqueza porque van a ser menos productivos. Podríamos hablar un video completo solamente de productividad, si les parece, cuéntenmelo en los comentarios. El punto es que si un país se toma en serio esto, entonces tiene que tomar buenas decisiones para educar con conocimientos especializados a su población. Sin educación especializada, sin las herramientas para enfrentar un mundo competitivo globalizado, entonces las opciones se cierran mucho y se complica el panorama. Es posible, por ejemplo, que un país que no tiene una población suficientemente educada, pero sí tiene recursos naturales, vea a muchas empresas llegar, pero esas empresas van a venir ya con sus propios trabajadores especializados. Esa es una oportunidad de empleo y de bienestar perdida. Otra historia sería si el trabajo se generara en ese país al que llegan las empresas porque las personas están preparadas para hacerlo posible. Como te digo, existen muchas maneras de generar riqueza, estas son solamente algunas que las he traído porque son en las que la mayoría de personas están de acuerdo para que tengas una noción inicial del tema. Tengo muchas ganas de continuar con la saga económica y traer un segundo capítulo. De hecho, el tema ya lo tengo pensado, inflación, ¿por qué es tan dañina en los países? Pero para eso, por supuesto, necesito saber primero si a ustedes les gusta, si les parece interesante. Comparte este video para que se refleje en la interacción, para que se refleje en las visitas y cuéntame en los comentarios si te gustaría escuchar más sobre esto. Nos vemos ojalá en un tomo 2. Chao, cuídate.